Antes de que su voz fuera reconocida por los amantes de la bachata, Marino Castellano tuvo que ganarse la vida de muchas maneras. Primero, fue agricultor, segundo, fue policía y tercero, guardia de seguridad. Y mientras trabajaba para sobrevivir, llevaba consigo un sueño que parecía mucho más grande que sus circunstancias. ¿Sabe cuál es? Aquí te lo digo, quería ser cantante. Pero lo más impresionante no es que haya tenido ese sueño. Lo más importante es que cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo, llegó con su propia canción. En 1984 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad llegó hasta la radio Guarachita con sus canciones. Allí se encontró a Radamés Aracena. Aracena escuchó su talento y quedó tan impresionado que un solo día Marino Castellano grabó 12 canciones. Pero esta no es solamente la historia de un bachatero. Esta es la historia de un hombre que tuvo que cultivar su sueño durante años antes de poder cosechar su fruto. Esta es la historia de Marino Castellano. Marino Castellano nació el 9 de abril de 1958 en Pimentel, provincia Duarte de la República Dominicana. Y sus primeros años no tuvieron rodeado de escenario, luces ni grandes estudios de grabación. Su vida comenzó ligeramente ligada al trabajo. Primero fue agricultor. Después llegó a convertirse en policía y más adelante trabajó como guardia de seguridad. Es decir, mucho antes de que la gente lo conociera a Marino Castellano como cantante, Marino ya conocía lo que significaba trabajar duro. Y mientras se ganaba la vida, había algo que seguía creciendo dentro de él, su pasión por la música. Porque hay personas que tienen un sueño y lo abandonan cuando las circunstancias se ponen difíciles. Pero hay otras que, aunque tengan que trabajar en otra cosa, aunque no tengan dinero, aunque nadie le conozca, siguen alimentando ese sueño. Marino pertenecía a ese segundo grupo. Mientras trabajaba como guardia de seguridad, comenzó a escribir sus propias canciones. No tenía las grandes condiciones que probablemente habría deseado, pero tenía algo mucho más importante. Tenía algo que decir y tenía el deseo de cantarlo. Y entonces llegó el 1984. Marino había escrito sus canciones y decidió hacer algo que requiere mucho valor: presentarla. Llegó hasta la radio Guarachita y se la mostró a Radamés Aracena. Ahora imagina la escena: un hombre que venía de trabajar, que no era una estrella, que no tenía detrás una gran maquinaria musical, sentado frente a una persona con experiencia en la industria. Y comenzó a sonar su música. Aracena escuchó y algo ocurrió. Su talento llamó su atención, tanto así que decidió darle una oportunidad. Y esa oportunidad fue enorme. En un solo día, Marino Castellano grabó 12 canciones. 12 canciones en un solo día. Y así comenzó formalmente una carrera musical que terminará extendiéndose durante décadas. Pero aquí viene una de las partes más importantes de la historia. Porque conseguir una oportunidad no significa que automáticamente va a conseguir el éxito. La oportunidad puede abrirte una puerta, pero eres tú quien tiene que decidir si va a caminar por ella. Marino comenzó a construir su camino dentro de la bachata. En 1986 formó su primera agrupación y poco a poco fue dándose a conocer.
Pero convertirse en un artista reconocido no ocurrió de la noche a la mañana. Y eso es precisamente lo que hace interesante su historia. Porque muchas veces nosotros vemos a una persona cuando ya alcanzó cierta posición. Vemos al cantante sobre el escenario. Vemos al empresario con su negocio. Vemos al deportista levantando un trofeo. Vemos al creador cuando ya tiene millones de seguidores. Pero casi nunca vemos los años anteriores. No vemos las veces que tuvo que trabajar sin que nadie lo reconociera. No vemos las veces que tuvo que intentarlo. No vemos las veces que probablemente se preguntó si todo aquel esfuerzo realmente valdría la pena. Y Marino tuvo también que atravesar diferentes etapas de su carrera. Incluso hubo momentos en los que se alejó de la música y tuvo que dedicarse a otro trabajo. Pero su historia demuestra algo muy poderoso. Alejarte temporal de tu sueño no significa necesario haberlo abandonado. A veces la vida te obliga a detenerte. A veces tienes que trabajar. A veces tienes responsabilidades. Y a veces tienes que sobrevivir. Pero eso no significa que el sueño haya muerto. Te puede estar esperando. Con el paso de los años, Marino continuó desarrollando su carrera y construyendo un estilo propio dentro de la bachata. Y algunas de sus canciones comenzaron a alcanzar una mayor difusión. Entre ellas están temas como Voy a romper la cama en dos, La lloradera y Eso da pató. Canciones que ayudaron que su nombre llegara a un público mucho más amplio. Y aquí quiero que te detenga un momento, porque hay una enseñanza escondida en todo esto. Marino no alcanzó su historia siendo famoso. No comenzó teniendo millones de personas esperando escuchar sus canciones. Comenzó trabajando, comenzó escribiendo, comenzó intentándolo, comenzó desde abajo. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Queremos resultados inmediatos. Queremos que nuestro primer negocio sea exitoso. Queremos que nuestro primer video se vuelva viral. Y queremos que nuestro primer intento funcione. Pero la vida nunca funciona así. La mayoría de las cosas que realmente valen la pena necesitan tiempo, necesitan paciencia, necesitan disciplina y sobre todo necesitan que sigamos trabajando incluso cuando todavía no vemos los resultados. Pero ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué habría pasado si Marino hubiera decidido que su sueño era imposible? ¿Qué habría pasado si aquel día de 1984 hubiera pensado, yo no soy cantante, yo no tengo recursos, nadie me conoce, quizá esto no es para mí? Nunca lo sabremos, porque he decidido intentarlo y esa es quizá la parte más importante de toda la historia. No siempre podemos controlar cuánto tardarán en llegar nuestro momento. No podemos controlar si alguien nos dará una oportunidad. No podemos controlar las circunstancias que nos tocan. Pero sí podemos controlar algo. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Marino trabajó, escribió, insistió. Y cuando apareció una oportunidad, estaba preparado. Eso es lo que significa cultivar un sueño. No esperar sentado a que algo suceda, sino trabajar la tierra aunque todavía no pueda ver los frutos.